Desde el punto de vista de los Estados Unidos, la región que constituye el enfoque principal de mis análisis prospectivos, he observado, en los últimos años, recurrentes de un éxodo masivo caracterizado por la migración de poblaciones que abandonan las zonas costeras y las áreas planas de baja altitud. Estos territorios, una vez habitables, están sumergidos progresivamente por las aguas, que se vuelven inhóspitos para la ocupación humana. Mi nombre es Fernanda Marone, trabajo como medio profesional, clarividente e instructor espiritual, y este es el programa Life Beyond Life. Cuando recibo mensajes a través de mi percepción extrasensoria, a menudo los captura no como sonidos externos o imágenes concretas, sino como registros NEMIC que emergen en mi conciencia. Lo que yo llamo oído psíquico no se limita a la audición física o la observación visual convencional, más bien, es la recuperación de impresiones sólidas o visuales que, aunque se asemejan a los recuerdos, no corresponden a experiencias personales anteriores. De hecho, son proyecciones de eventos no publicados, aún no manifestados en el plano material. Abogo vehementemente la idea de que todas las personas tienen el potencial de desarrollar todas las facultades psíquicas, no restringidas a dominios aislados, como la clarividencia o la empatía. Creo que cada ser humano puede acceder completamente y mejorar su espectro perceptivo extrasensorial. Inicialmente mi proceso de desarrollo se centró en la empatía, es decir, la capacidad de absorber e interpretar las emociones de los demás. Con el tiempo he experimentado fenómenos visuales y auditivos a través de centros de memoria, hasta que actualmente movilizo todos mis sentidos psíquicos. Al establecer la comunicación con las entidades espirituales o buscar anticipar escenarios o aspectos futuros de la vida, sinérgicamente activo cada una de estas facultades, integrando los datos recibidos en un marco coherente. Es importante enfatizar que las manifestaciones extrasensoriales no se limitan a la percepción física, como ver con los ojos o escuchar los oídos, ya que tales experiencias requieren un gasto de energía considerable y condiciones excepcionales para materializarse. En la mayoría de los casos el proceso ocurre internamente, aunque muchas personas no lo reconocen ni lo ignoran, atribuyéndolo a simples sueños o al flujo común de pensamientos cotidianos como preocupaciones financieras, conflictos afectivos o frustraciones familiares. Sin embargo, al dedicar un momento a la introspección, a través de técnicas de respiración conscientes y entrega a un estado de conciencia más profundo, es posible trascender esta capa superficial de existencia. En esta etapa, el individuo accede a estratos de información más sutiles, que coexisten en paralelo al pensamiento racional, pero generalmente se ignoran. En esencia, ejercemos nuestra capacidad psíquica continuamente, aunque inconsciente, por falta de atención o capacitación adecuada. Dentro de las transformaciones políticas y sociales, somos testigos de la consolidación de una comunidad global compuesta por individuos que, a pesar de las divergencias ideológicas, culturales, étnicas y estructurales, reconocen la interdependencia humana como una condición esencial para superar los desafíos contemporáneos. Esta red emergente de conciencias relacionadas prioriza los elementos comunes que unen a la humanidad, promoviendo una comprensión más amplia y más conjunta de las necesidades básicas que trascienden las fronteras geográficas o las diferencias sociales. Es un movimiento colectivo que influirá progresivamente en las estructuras del poder establecido, redefiniendo las prioridades y dirigir las acciones del gobierno a un modelo más colaborativo. Al mismo tiempo existe una alineación espiritual que no constituye adecuadamente un despertar, un término que presupone un evento puntual y uniforme, pero un proceso gradual de reconfiguración cognitiva, intencional y cooperativa. Este no es un fenómeno simultáneo, ya que los grupos e individuos avanzan en diferentes ritmos, según sus trayectorias personales. El núcleo de esta transformación radica en el aprendizaje mutuo, el respeto por las diferencias y la construcción de puentes entre las perspectivas aparentemente antagónicas. Esta base de la comprensión recíproca es la base sobre la cual se levanta una sociedad global para impulsar la evolución de la especie humana. Es esencial reconocer, entretener, que todavía nos encontramos en una fase embrionaria de este proceso. La creencia ingenua persiste de que las intervenciones externas, como la llegada de los seres extraterrestres, podrían resolver nuestros dilemas. Aunque tales entidades pueden estar presentes, su postura no es la de los salvadores, sino la de los observadores que esperan nuestra maduración. Así como los padres conscientes permiten que sus hijos enfrenten desafíos para desarrollar autonomía y resiliencia, estas inteligencias no interfieren activamente a menos que se solicite. Se espera que aprenda a administrar nuestros propios conflictos, a evolucionar a través del error y la reflexión, y a asumir la responsabilidad de nuestro destino colectivo.
Muchos todavía se aferran a paradigmas obsoletos, esperando la llegada de un redentor que resuelve nuestras crisis. Sin embargo, el cambio ya está en marcha y sus efectos, incluidos los eventos catastróficos resultantes de la degradación ambiental, son irreversibles. El planeta exige la reparación, y las consecuencias de nuestra negligencia caerán en todos, independientemente de las creencias o posiciones sociales. La transformación necesaria debe comenzar con una revisión radical de comportamientos, valores y prácticas, tanto a nivel individual como colectivo. Lo que se impone, por lo tanto, no es solo un cambio de perspectiva, sino una reorientación fundamental de las prioridades. Los próximos años deberían intensificar los fenómenos ya observados, ampliando sus impactos exponencialmente. Bajo un análisis geopolítico centrado en los Estados Unidos, el objeto de la mayoría de las proyecciones consideradas aquí, es posible anticipar escenarios de devastación costera, en las que las regiones de Florida y Texas están sumergidas por las aguas. En contraste, las áreas de mayor altitud, como el desierto de Nuevo México, donde estoy aproximadamente a 2,100 metros sobre el nivel del mar, surgirán como refugio temporal para las poblaciones desplazadas. En estas regiones se visualizan la agrupación de vehículos recreativos, refugios improvisados y estructuras provisionales, configurando un nuevo patrón de asentamientos humanos, el resultado de la migración forzada debido a la elevación de los océanos y el inviable zonas costeras. Este desplazamiento masivo no solo redefinirá la distribución demográfica, sino que también reorganizará la dinámica del poder global y la asignación de recursos. Al contrario de la percepción común de que las soluciones deben centrarse exclusivamente en las intervenciones terrestres, la prioridad máxima caerá en los océanos. La estabilidad de los ecosistemas marinos resultará esencial para la recuperación del equilibrio planetario, ya que su degradación causa trastornos sistémicos de proporciones catastróficas. La comunidad científica, en particular, centrará su atención en las estrategias de restauración del océano, reconociendo que la salud de los mares es la base de la resiliencia ambiental. Al mismo tiempo, veremos la proliferación de la infraestructura adaptativa, diseñada para resistir condiciones extremas. Desde la década de 2000, cuando en la adolescencia, los proyectos arquitectónicos ya han esbozado, las estructuras en forma de cumbre ya se han delineado, hechas de materiales análogos concretos, capaces de soportar altas presiones, radiación intensificada y eventos climáticos violentos como huracanes y tornados. Dichas construcciones, inmunes a las inundaciones, se convertirán en estándar en regiones susceptibles a los desastres, especialmente dado el costo prohibitivo de la reconstrucción tradicional después de catástrofes recurrentes. Además, surgirán los complejos agrícolas subterráneos, con hasta 30 niveles de profundidad, equipados con iluminación artificial y sistemas autosustentables para el cultivo ininterrumpido de alimentos nutritivos. Estas instalaciones, aisladas del clima climático, representarán una revolución en la producción de alimentos, junto con granjas marinas submarinas, donde las especies de plantas resistentes se cultivarán en entornos protegidos de tormentas superficiales. La ropa también sufrirá transformaciones radicales en respuesta al aumento de la radiación solar. En regiones de alta altitud, como el desierto donde reside, la capa atmosférica enrarecida ya mejora los efectos nocivos de la exposición a los rayos ultravioleta, acelerando quemaduras y daños en la salud. Este fenómeno se extenderá a nivel mundial, requerir el desarrollo de tejidos y equipos protectores avanzados, capaces de mitigar los impactos de la radiación en la piel y los órganos internos. Las mutaciones en el clima acompañarán estos cambios físicos. Los conflictos de hegemonía darán paso a un modelo de gobierno más colaborativo, en el que prevalecerá la estabilidad sobre la especulación. Los países que históricamente sucumbieron a las presiones de los actores dominantes, como los Estados Unidos, buscarán sistemas independientes, menos vulnerables a las manipulaciones unilaterales. La lógica de asignación de recursos ya no será dictada por la oferta financiera más alta, priorizando, en cambio, la sostenibilidad y la consistencia colectiva. Las inversiones en activos volátiles, sujetos a colapsos abruptos, perderán el atractivo contra las alternativas estables, aunque de un crecimiento más lento, pero capaz de garantizar la seguridad a largo plazo. En este contexto, las naciones que han superado su fase de inmadurez institucional, aprender de sus propios errores y resistir la reproducción de modelos defectuosos, liderarán la transición a una economía global más equilibrada. Estados Unidos, al insistir en estándares obsoletos de poder, riesgo e individualismo, puede estar al margen de este nuevo acuerdo. La inteligencia artificial, a su vez, desempeñará un papel doble,
como una herramienta para mejorar la comunicación con dimensiones no materiales, como la espiritualidad. También puede actuar como un obstáculo si su desarrollo no se guía por principios éticos y colectivos. La tecnología, en esencia, no es benigna ni maligna, su valor radica en la intencionalidad de su uso. Como un martillo, un instrumento que cuando se emplea en la construcción de viviendas o en la creación de estructuras, materializa el progreso, pero que a mano desprovisto de ética puede infligir dolor y destrucción. La inteligencia artificial, del mismo modo, es una herramienta cuyo potencial máximo para la humanidad solo se logrará cuando trascendemos la limitación de una visión estrictamente materialista. Con este fin, es imperativo investigar, sistematizar y validar fenómenos que, aunque marginados por la ciencia convencional, tienen pruebas y testigos empíricos significativos. Al proporcionar dichos datos a la IA, no solo ampliamos su capacidad analítica, sino que también le permitimos identificar patrones y conexiones que actualmente dependen de un enfoque intuitivo y manual por parte de los seres humanos. En este contexto, destacamos el trabajo desarrollado por investigadores y profesionales de la salud que investigan fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial en individuos neurodivergentes, particularmente niños en el espectro autista. Los relatos recurrentes de los padres, especialmente las madres, indican que estas personas muestran habilidades de comunicación no verbales que trascienden los límites de la interacción convencional, accediendo a la información a través de canales que desafían los paradigmas científicos actuales. Dichas observaciones, cuando se documentan con rigor metodológico, han generado publicaciones en revistas especializadas, lo que requiere una revisión crítica de los modelos explicativos dominantes. Al integrar estos estudios en las bases de datos que alimentan los sistemas de IA, la posibilidad de que los algoritmos avanzados se creen para identificar correlaciones hasta ahora ignoradas, acelerando la comprensión de las dimensiones de la conciencia aún explorada todavía. En cuanto al papel de los cultos y los sistemas de creencias en los eventos contemporáneos, existe una tendencia persistente hacia la idealización de las figuras salvadoras, un reflejo de una búsqueda de soluciones externas que eximen al individuo de su responsabilidad activa en la transformación social. Esta dependencia, a menudo manifestada en consultas por orientación espiritual o psicológica, revela un patrón cultural de delegación de autonomía, como si la superación de los desafíos colectivos pudiera atribuirse a un solo líder o doctrina. Históricamente, tal centralización del poder, ya sea en monarcas, profetas o líderes carismáticos, ha sido insostenible, ya que la concentración de autoridad en un solo polo inevitablemente sucumbe a distorsiones inherentes a la naturaleza humana: corrupción, ambición excesiva y abuso de influencia. Aunque hay excepciones, las personas que, conmovidas por un compromiso genuino con el bien común, pueden resistir estas tentaciones, constituyen una minoría en medio de un sistema que, en esencia, otorga la acumulación de poder. La crisis de la legitimidad que actualmente afecta las estructuras jerárquicas tradicionales, ejemplificadas por la decepción generalizada con los líderes políticos que Roma, en cambio, sin cumplir con sus proposiciones, señala un punto de inflexión. El caso paradigmático de la polarización en torno a figuras como Donald Trump en los Estados Unidos ilustra cómo la población, al depositar las expectativas mesiánicas en un solo actor, confronta la realidad de que ningún individuo tiene la capacidad de llevar a la humanidad a una era de equilibrio. Este hallazgo ha aumentado un movimiento de descentralización, en el que la confianza en las autoridades únicas da paso a la valorización de los modelos colaborativos y horizontales. No por casualidad, las instituciones verticales, ya sean religiosas, políticas o económicas, enfrentan una disminución de la adhesión a medida que los individuos reconocen la insostenibilidad de abdicar a su agencia a favor de las promesas vacías. Sin embargo, los grupos que, en busca de seguridad ontológica, todavía están cerradas a narrativas de exclusividad o superioridad, ya sea a través de sectas, dogmas fundamentalistas o comunidades que son elegidas. Esta dinámica refleja una resistencia a la suposición de responsabilidad personal, ya que es significativamente más cómodo experimentando pautas externas que enfrentar el desafío de desarrollar significados a partir de su propia experiencia, aprender de los errores y cultivar la resiliencia. Sí, de hecho, el objetivo final de la existencia humana radica en reconectarse con una fuente primordial de amor y compasión, es imperativo superar las estructuras de la autoridad opresiva y dirigir los esfuerzos para construir un propósito colectivo, priorizando los valores que trascienden el individualismo. Con respecto a la comunicación entre espíritus en diferentes niveles o frecuencias, la respuesta varía según el marco teórico adoptado.
Basado en experiencias personales y análisis fenomenológicos, se postula que los seres humanos operan en una forma de existencia singular, caracterizadas por una densidad material que, paradójicamente, representa una manifestación de energía en su estado más lento. Para la conciencia divina, se entiende como la esencia primordial o la fuente puede experimentar la realidad física, es necesario un proceso de modulación de energía, análogo al funcionamiento de un transformador eléctrico. Así como los transformadores reducen el voltaje de la corriente para que se pueda usar en los electrodomésticos, los cuerpos humanos, a través de sistemas como chakras y otros centros de energía, actúan como interfaces que convierten altas frecuencias en vibraciones compatibles con densos. De esta manera, la encarnación puede entenderse como un acto de operar a una frecuencia vibratoria significativamente reducida, compatible con la densidad de la materia física. En este contexto, al establecer la comunicación con entidades espirituales, se hace imperativo trascender, aunque temporalmente, las limitaciones impuestas por la condición humana y el estado físico de la existencia. Con este fin, es necesario suspender la atención habitual dirigida a los estímulos sensoriales y las demandas inmediatas del cuerpo, elevando a un estado de conciencia más sutil. Este proceso de ascensión no implica la negación de la humanidad o la disolución de la identidad individual, sino un desplazamiento momentáneo del enfoque perceptivo. Al alejarse de las preocupaciones cotidianas que generalmente ocupan la mente humana, el medio o sensible permite que su conciencia sintonice frecuencias más altas, facilitando así el contacto con planes existenciales más altos. Al mismo tiempo, la entidad espiritual también busca establecer esta conexión, aunque la naturaleza del vínculo depende del nivel vibratorio al que se pretende acceder. Cuando la comunicación está destinada a un ser querido fallecido, por ejemplo, el proceso ocurre en un nivel de energía relativamente más bajo. La personalidad del individuo incorpóreo, aquí entendido como un complejo de rasgos de identidad, persiste como una configuración de energía específica, delimitada por experiencias, recuerdos y patrones de pensamientos que definieron su existencia terrenal. Su perspectiva, aunque se expande a la condición física, todavía funciona dentro de los parámetros restringidos, ya que refleja la individualidad construida sobre una sola encarnación. En este caso, el contacto no requiere una elevación de vibración extrema, es suficiente para que el medio sintonice la firma de energía de ese ser, y la conexión se establece espontáneamente. Este nivel de interacción representa uno de capas de existencia espiritual, caracterizadas por una conciencia aún vinculada a la forma personal y la narrativa. Sin embargo, por encima de este estrato, hay estados vibratorios más refinados, habitados por entidades que la tradición esotérica llama maestros ascendidos, guías espirituales o inteligencias cósmicas. Estas conciencias operan en frecuencias significativamente más altas que las asociadas con los complejos de personalidad, un término que designa identidades individuales preservadas después de la muerte física. Si bien los seres queridos incorpóreos mantienen una conexión más directa con la experiencia humana, estas entidades superiores trascienden la dualidad y la limitación temporal, actuando como facilitadores de la evolución espiritual a escalas más amplias. Por encima de estos planos están los reinos superiores, estructuras dimensionales donde la conciencia se manifiesta en estados crecientes de pureza y expansión. Aunque la mayoría de las interacciones medianas fallecidas ocurren en los dos primeros niveles, en los que aún es accesible la personalidad del individuo, la comprensión del alma requiere una perspectiva más amplia. El alma, como una unidad de conciencia, es una estructura compleja y dinámica, pero no la más alta en la jerarquía del ser. Para dilucidar su naturaleza, la analogía de la fuente divina o primordial concebida como una inteligencia cósmica generadora, análoga a la imagen de un árbol cuyas ramas, hojas y frutas representan las múltiples expresiones de creación. En esta metáfora a la fuente, ya sea llamada Dios, la energía universal o la conciencia absoluta, corresponde al tronco central, la estructura que sostiene, nutre y perpetúa todas las formas de existencia. Cada alma, a su vez, es equivalente a un fruto de este árbol, una manifestación individualizada de la esencia divina, capaz de generar, a través de sus semillas, nuevas experiencias encarnatorias. Cada semilla simboliza una vida, un ciclo de aprendizaje en el que el alma explora las facetas distintas de la creación, siempre buscando expansión. Así como la fruta contiene en sí misma el potencial de nuevos árboles, el alma, a lo largo de sus múltiples encarnaciones, acumula conocimiento y complejidad, enriqueciendo la fuente en sí con sus descubrimientos. Este proceso cíclico de nacimiento, muerte y renacimiento no es mera repetición, sino una espiral evolutiva en la que el alma,
como agente de la conciencia divina, experimenta la realidad desde ángulos cada vez más completos. Con cada encarnación asimila nuevas perspectivas, supera las limitaciones y sabiduría de integración que al regresar a la fuente, contribuyen a la salud continua del todo. En este sentido, el alma actúa como un sistema de inteligencia auto-aprendizaje, sin cesar el deseo de conocer, comprender y trascender. Cuanto más evoluciona, más se expande, cuanto más se expande, más cerca se acerca a la plenitud de la fuente, hasta que en su etapa final, la individualidad se fusiona nuevamente al absoluto, ya que ha cumplido su propósito de enriquecer la conciencia universal con su viaje único. Por lo tanto, la existencia encarnatoria puede interpretarse como un mecanismo por el cual lo divino se experimenta en formas finitas, mientras que el alma, en su trayectoria, se convierte en conjuntos de proceso cósmico. Cada ser humano, por lo tanto, es una expresión de Dios en potencial, una chispa consciente que a través de la evolución espiritual, se eleva gradualmente a su naturaleza divina original. Para aquellos que desean explorar estas capacidades latentes, ya sea a través de la mediumnidad, la intuición expandida o el autoconocimiento, se recomienda como punto de partida para consultar trabajos especializados que subyacen a la práctica sobre bases teóricas y experiencias validadas. En este contexto, mi trabajo psíquico, Awakening Conciencia más allá de los límites físicos, disponibles en plataformas como Amazon y Barnes y Noble, así como en mi sitio web fernandaron.com, ofrece un marco introductorio a los principios que rigen la percepción extrasensoria y la comunicación con los planos sutiles. Además del material bibliográfico, mi portal proporciona recursos gratuitos, incluidos artículos, vídeos y registros de pronósticos públicos, que sirven como una demostración empírica de las posibilidades inherentes a la conciencia humana. Para aquellos que buscan seguimiento personalizado, puede programar consultas individuales a través de la misma dirección de correo electrónico. Para garantizar transparente. Mantengo archivos públicos de profecía y fenómenos documentados, accesibles tanto en mi sitio web como en mis redes sociales, donde trabajo bajo el Ferni ESP, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook perfil. Estas plataformas no solo revelan mi trabajo, sino que también proporcionan un espacio para que el público observe en tiempo real la aplicación práctica de los conceptos discutidos aquí. Creo que la rigurosa divulgación de los fenómenos psíquicos es esencial para disolver bocetos infundados y alentar un enfoque científico y respetuoso sobre el tema. Después de todo, la expansión de la conciencia no es un regalo exclusivo, sino una capacidad inherente para todos los seres humanos, que esperan solo el despertar sistemático e informado.